Ya los chicos están en su clase y nosotros, por la gracia de Dios, nos disponemos a abrir las escrituras, poder tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y poderle dar continuidad a esta historia que el Señor nos permitió empezar a estudiar hace un mes. ¿Alguien recuerda la última enseñanza que tuvimos hace como un mes? Estábamos estudiando sobre el hombre conforme al corazón de Dios. Hayamos tenido la oportunidad de estudiar el primer personaje. Bueno, más que estudiar, hacer unas breves pinceladas de lo que fue la vida de un hombre a quien el Señor había mostrado mucha misericordia, un hombre que no lo merecía, pero un hombre que el Señor llamó porque tenía un propósito para él. Un hombre que por algún tiempo, estoy hablando de Saúl, por supuesto, el rey Saúl, un hombre que por algún tiempo mostró simpatía con las cosas del Señor. Ganó batallas gracias al Señor. Fue un líder gracias al Señor. Un hombre que parecía tener un corazón íntegro, pero que después dejó ver lo que realmente había en su corazón. Un corazón que no era conforme al corazón de Dios. Y tuvimos la posibilidad de estudiar dos historias en torno a Saúl, ¿no? Cuando ya era rey. Cuando no siendo nadie, Dios lo puso rey y le dio una gran oportunidad de llevar una vida en victoria. Y veíamos dos historias en torno a Saúl. La primera, un conflicto con los filisteos, cuando Israel empezó a tener conflictos con los filisteos. Y el Señor le estaba dando la victoria al pueblo de Israel. Y el profeta Samuel en aquel momento le dice a Saúl: espérame 7 días, en 7 días vuelvo, antes de que continúen con la batalla, porque era una batalla larga. Pasaron los 7 días, no sé cuántas horas de los 7 días, pero dice el texto que pasaron los 7 días. Saúl se impacientó y el hombre empezó a hacer sacrificio. Cuando llega Samuel le dice: ¿usted qué está haciendo? Usted no puede hacer eso. Ese era un privilegio exclusivo de los sacerdotes. Saúl mostró impaciencia, desobediencia, falta de fe en ese suceso. Ya dejaba ver que su corazón se alejaba cada vez más de Dios. Poco tiempo después, el Señor le da una orden. Cuando ya le había dicho a Saúl que la cosa no iba por buen término y que el reino iba a ser quitado de él. Sin embargo, permaneció un tiempo más como rey. Y la indicación era ir y pelear con los amalecitas y acabar con un pueblo que había sido enemigo de Israel por mucho tiempo. Sin embargo, Saúl nuevamente desobedeció a Dios. La orden era destruirlos a todos. Él le perdonó la vida al rey, trajo todo el botín de guerra, cuando la orden era: usted no toque nada de eso porque todo eso es impuro. Sin embargo, Saúl desobedeció nuevamente. Y fue orgulloso, porque dice que después de ese evento, después de haber acabado con los amalecitas a su manera, no a la manera en que Dios lo había establecido, él fue e hizo un monumento de sí mismo
en el monte Carmelo. Un hombre mentiroso, desobediente, orgulloso y prepotente. Los calificativos propios de una persona que está lejos de Dios. De una persona que mostraba una cara, pero que en el fondo era otra. Ese fue el personaje que el Señor nos permitió estudiar hace un mes. Saúl tuvo la oportunidad de reivindicarse con Dios. Saúl tuvo la oportunidad de cambiar su camino. Pero cada vez estaba más apartado de Dios. Y cuando uno está apartado de Dios, comete actos, toma decisiones erradas. Y esas fueron las decisiones que tomó Saúl en su momento. Y cuando uno se aparta de los caminos del Señor, vienen consecuencias. Y Saúl también tendría que experimentar esas consecuencias. Vamos a buscar rápidamente 1 Samuel, mis hermanos. Dieciséis. Del 14 al 18, que nos vamos acercando al final de esta historia de Saúl. Primera de Samuel 16, versículo 14, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. La evidencia clara de que Saúl no era un hombre de Dios, sino que estaba atormentado por las huestes de este mundo, que controla a Dios mismo también, por supuesto. La situación de Saúl era una situación de desesperanza, desconsuelo, de frustración, pero de querer encontrar una salida donde él no la iba a encontrar claramente. Y aquí vemos una situación en la que hay un desespero total de Saúl. Las consecuencias de estar lejos del Señor. Podía estar en el trono del palacio, podía tener todas las comodidades del mundo, podía tener un séquito de personas sirviéndole, pero estaba atormentado. Y Dios permite que llegue a la vida de este hombre el segundo personaje del cual vamos a hablar a continuación. ¿Cuál fue el desenlace de Saúl? Primera de Samuel 31. Vamos unas páginas adelante, mis hermanos. Primera de Samuel 31, versículo 7. Porque no tener un corazón conforme al Señor trae consecuencias eternas, pero también las consecuencias las vemos en este mundo. Y dice el versículo 7 de 1 Samuel 31:
Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellos. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Qué triste final el que tuvo no solo Saúl, ¿no? Sus hijos. Dentro de los cuales estaba ¿quién? Un hijo muy famoso. Jonathan o Jonatán, un hijo muy especial, amigo del personaje que vamos a estudiar a continuación. El pecado de Saúl llevó por delante como consecuencia la muerte, no solo suya, sino de sus propios hijos. Y me hacía pensar esta situación que vivió Saúl, de cómo lo que hacemos como padres repercute en la vida de nuestros hijos. Y por supuesto que eso nos debe confrontar delante del Señor de qué estamos haciendo como padres. ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros hoy? Saúl se apartó completamente del Señor y sus hijos tuvieron que ver lo que significaba estar lejos del Señor. El mismo Jonatán, muy triste muchas veces, por tiempo no lo podemos mirar, pero lamentaba cómo su padre se había alejado del Señor. Hermanos, no es buen negocio llevar nuestra vida lejos del Señor. Saúl tuvo la oportunidad más grande de su vida de poder tener una relación profunda y permanente con el Señor, pero claramente él tenía otros intereses. Simpatizó en su momento, pero una cosa es simpatizar y otra cosa muy diferente, llevar una vida real en intimidad con el Señor. Y claramente Saúl no la llevó. Claramente Saúl se hizo a un lado de Dios, padeció las consecuencias de su pecado. Y el final que tuvo Saúl y tuvo su familia fue un final de desdicha completamente. Pero veíamos en los últimos momentos de la vida de Saúl cómo en la medida que se iba opacando esta vida de este hombre, aparece en escena otro. Y vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ir a 1 Samuel 16. Allí en 1 Samuel 16 se nos relata una historia muy interesante. Porque cuando Dios le dijo a Saúl que el reino ya no iba a ser más de él, que iba a quitar el reino de él y de su descendencia, Dios tenía en mente darle la oportunidad a alguien más. Y este hombre, o de este hombre vamos a leer a continuación. Dice el versículo 1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Samuel sí que quería a Saúl, ¿no? Lo quería bastante, lo apreciaba, ¿sí?
No sabemos con detalle las razones por las cuales apreciaba tanto Samuel a Saúl. Pero al inicio de la historia, cuando uno lee la manera en que fue escogido Saúl y cómo Dios usó a Samuel, al profeta Samuel, para escoger a Saúl, pues se da cuenta puede darse cuenta más bien de algunos elementos de empatía que tenía y de aprecio que mostraba Samuel por Saúl. Entonces él estaba muy triste, ¿sí? Pero el Señor le dice: ¿hasta cuándo te vas a lamentar? Yo ya lo he desechado. Continuemos: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Lo apreciaba mucho, pero sabía que era capaz Saúl, ¿no? Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Belén es especial para nosotros, ¿no? ¿Qué pasó en Belén? Nació el Señor. Y esta historia ocurre en Belén. Empezamos a encontrar muchas similitudes allí en esta historia, muchos hechos interesantes. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Este hombre Isaí no tenía ni idea qué iba a pasar. Llegó el profeta Samuel, muy respetado, fue el último juez de Israel. Es decir, Samuel tenía una característica muy especial. Era un profeta del Señor, pero había sido un juez de Israel también. Es decir, era un hombre muy respetado. Y de hecho, cuando llega a Belén, todos estaban como en la expectativa: venga, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Samuel iba a ofrecer sacrificio, pero todo hacía parte de la unción que iba a haber sobre el que sería escogido para ser rey en Israel. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Cómo nos imaginamos a Eliab? Cuando lo vio Samuel, cuando llegaron a la casa de Isaí, e Isaí empieza a mostrar a sus hijos, llega Eliab, seguramente un hombre imponente, un hombre con muchas características, tal vez con muchas virtudes. Tanto era así que se daba por hecho que era el ungido del Señor, que era el escogido para ocupar el lugar de Saúl. Versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel buscaba a un hombre tal vez con el mismo perfil que tenía Saúl. Un hombre bien parecido, un hombre inteligente, de una tribu respetable. A sus ojos parecía ser el más capacitado, parecía ser el idóneo.
Sin embargo, lo que hizo Samuel se parece a lo que nosotros hacemos día a día en nuestros vínculos y relaciones con las demás personas. Nosotros somos muy superficiales. Nosotros miramos lo externo. Pero las apariencias engañan, ¿no? Recuerdo alguna vez acompañando a mi padre. Mi padre trabajó en varias empresas y en una de ellas, alguna vez estuve acompañándolo. Yo no conocía al dueño, digamos, de las empresas que tenía en ese momento. Había escuchado algunas cosas de él, pero me llamó mucho la atención verlo llegar en un Cinca, en un carro Cinca, un hombre con un saquito de lana muy normalito. Yo jamás me habría imaginado que él era el dueño de varias compañías, de varios terrenos. No sé si ustedes conocen lo que se conoce como la Feria de Exposición Automotriz de Álamos, que son terrenos inmensos donde tradicionalmente se venden, se compran y se venden carros. Bueno, todos esos terrenos son de él también, entre otras cosas. Y cuando yo lo veo, pues un perfil muy bajo, en un carrito modelo 70 y algo, muy normalito. Jamás me imaginaría que ese hombre tenía tanto dinero. Y eso demuestra que nosotros somos muy superficiales. Nosotros miramos lo que está por fuera, la apariencia. Y los jóvenes, cuando están en la época de conquista, de enamoramiento, tienden a ser muy superficiales también, ¿no? La apariencia, ¿sí? Son seducidos por algo externo. Pero qué engañoso es eso. Y parecía que Samuel, conociendo tanto del Señor, también se había dejado seducir por ello. Decía, no, este es el perfil de tipo que necesitamos ser rey, que acabe con estos filisteos y, mejor dicho, nos dé la libertad. Y el Señor le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el ¿qué? Corazón. Jehová mira el corazón. Y hablábamos en la enseñanza anterior de cómo en la tradición de los pueblos el corazón estaba asociado con ese órgano en donde reposan los sentimientos más profundos, a quien se le atribuye la alegría, la tristeza, el desánimo, la emoción, donde reposa lo más profundo del ser humano. Y allá es donde mira el Señor. Es muy fácil engañar y ser engañados. Ustedes tal vez han escuchado estas historias, ¿no?, de psicópatas y grandes asesinos, y muchas veces manejan un perfil muy bajo y uno no se imagina de lo que son capaces de hacer. Bueno, esos somos los seres humanos. Al Señor no lo podemos engañar. Del Señor no nos podemos esconder. El Señor conocía muy bien el corazón de Saúl. Y el Señor conocía muy bien el corazón de aquel que iba a escoger para ser el nuevo rey en Israel. Versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí,
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Es interesante que Isaí tenía, pasan delante de él, ¿cuántos hijos? 7, ¿no? Ese número 7 es como el número de la perfección, ¿sí? 7. Hizo pasar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y bueno, ya con el séptimo, ¿será que ese sí? Y Samuel le dice, no, señor. Porque él era ya un interlocutor de lo que el Señor le estaba diciendo. No, Samuel, ese tampoco es. Samuel dice, bueno, no, tampoco es Isaí. Había un octavo. Nos salimos de ese 7 perfecto y nos vamos a un número 8. Había un octavo a quien su papá no había traído. Un octavo de quien su mismo papá ni siquiera tenía expectativas. O sea, no estaba ahí, parece ser, cerca. Tan es así que le pregunta a Samuel, y bueno, y ahí están todos sus chinos, ¿son estos? Y le dice a Isaí, aún queda el menor, pero ese está por allá apacentando las ovejas, ese no le pongamos mucho cuidado porque ese está ya ocupado. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Bueno, el chino no era ni feo, ¿sí? Sí, no era ni feo, tenía ahí su gracia, pero bueno, el papá creía que no tenía el perfil para ser el hombre que liderara, que llevara las riendas de Israel. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. David, este hombre de quien ni siquiera su familia tenía expectativas, era el hombre que el Señor había escogido para reemplazar a Saúl. ¿Será que David esperaba algo así? No. Tal vez ni él mismo tenía expectativas de él. Pero el Señor tenía muchas expectativas en él. Y el Señor lo iba a capacitar. A veces nos sentimos de pronto así, hermanos. De pronto creemos que en nuestra vida vemos delante de nuestras personas tal vez mucho más capacitadas, mucho más preparadas. Y a nivel de ministerio decimos, no, pero es que este hermano mire lo que tiene, este hermano mire lo que hace, pero yo. Hermanos, el Señor puede hacer cosas poderosísimas en la vida de cada uno de nosotros. Creámoslo. Creámonos el cuento y tengamos claro que no somos nosotros, es la obra del Señor en nosotros. Y eso era lo que Dios iba a hacer en David. Obrar en la vida de David. ¿Quién era David para que Dios lo escogiera? Seguramente habían muchos otros capacitados. El mismo Jonatán, el hijo de Saúl. Cuando uno lee en 1 Samuel quién era Jonatán, uno se da cuenta que este hombre sí que era capaz de ser rey. Tenía un liderazgo impresionante. De hecho, varias de las batallas que ganaron los israelitas no fueron por Saúl, fueron por su hijo, Jonatán. Pero el mismo Jonatán en su momento dijo, ese es tu cargo. Dios te ha escogido, es a ti.
Había tensión con los filisteos, bastante. Y adicionalmente a ese problema con los filisteos aparece un problema mucho más gigante llamado Goliat. Este pueblo que se había vuelto incómodo para el pueblo de Israel, ahora parecía tener un punto a favor, una ventaja. Y era el liderazgo, el poder, la fuerza, el vigor que tenía un soldado de ellos llamado Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura. La batalla de dos pueblos se había convertido en una cuestión simbólica de pelea de hombre a hombre, donde Goliat dijo abiertamente: quien sea capaz de destruirme a mí, como pueblo nos rendimos, como pueblo nos vamos y nos rendimos. Pero si yo derroto al mejor que ustedes escojan, ustedes serán esclavos nuestros. Vaya reto que había por delante. Este hombre, de quien ni su papá, ni sus hermanos, ni el profeta había tenido muchas expectativas, cuando viene este problema dice: yo lo voy a destruir. Yo no sé cuando David dijo eso, cuántas risas causó entre quienes escuchaban, cuántas burlas. Vamos a mirar el capítulo 17, versículo 33. Cuando este hombre David, el pastorcito de ovejas, no tenía una formación militar, sus hermanos sí la tenían. Porque de hecho vemos unos capítulos adelante como cuando Goliat empieza a desafiar a Israel, David es el que le lleva la comidita a sus hermanos. Sus hermanos sí eran militares. Por eso cuando Dios le dijo a Samuel de reemplazar a Saúl, pues Samuel se imaginaba un militar, un tipo de guerra. Y sus hermanos sí estaban en el campo de batalla. David les llevaba el almuercito ahí para que almorzaran y continuaran su pelea. Pero cuando pasa esto, dice el versículo 33, entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Parecían ser razones lógicas, ¿no? O sea, humanamente hablando parecía ser muy cuerdo eso. Sin embargo, esos argumentos, ¿sí?, no condicionan a Dios. A veces pueden haber razones muy humanas. No, es que esta persona estudió más, o es que esta persona lleva ya muchos años en el ministerio, yo qué voy a poder hacerlo. Parecen ser argumentos muy lógicos. Pero como la obra es del Señor, mis hermanos, ahí no hay argumento lógico que valga. Pero David, versículo 34, pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. En medio de la incredulidad que ya tenía Saúl frente a todo, este argumento fue tan convincente que yo no sé con qué actitud Saúl dijo. Si convencido de que lo que estaba diciendo David era cierto,
O pues vaya a ver que lo maten, ahí sí es problema suyo, eso sí no tengo nada que hacer. David estaba convencido de que el Señor estaba con él. ¿Qué gigante tenía delante suyo David? Un gigante muy cruel, muy poderoso. Pero David sabía que había un Dios mucho más grande que ese gigante y que iba a pasar por encima de ese gigante. David reconoció que él podía lograrlo no por sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y siempre en su argumento mencionaba su convicción frente a Dios. Fue un hombre humilde. David sabía que Dios lo iba a ayudar, confió en las promesas de Dios. Y saben, mis hermanos, la confianza en Dios es producto de la relación con Dios. Mi confianza con Dios no se ejercita de un día para otro. Mi confianza con Dios se va ejercitando a lo largo de mi vida cristiana. Por eso es tan importante alimentarnos de las cosas del Señor día a día. Lo que estaba por hacer el rey David, que en ese momento ya había sido ungido, pero no era de facto el rey de Israel. Era producto de su dependencia al Señor. Hermanos, ¿cuánto confiamos en el Señor nosotros? ¿Qué tan real, cantábamos esta mañana, qué tan real es nuestra confianza en el Señor? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Confiamos en que Él nos ha dado la comida y nos la va a seguir dando, el sustento y nos lo va a seguir dando? Y que las dificultades que tenemos también están bajo el control de Dios. Yo no sé cuántos Goliaths tengas en tu vida en este momento. No sé si sean más grandes incluso, más feos, más complejos que el Goliat que tenía David delante suyo. Pero ¿sabes? Ese Dios que ayudó a David es el mismo Dios que hoy está al lado nuestro. Es el mismo, Él no ha cambiado. Él vive y reina. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a mirar capítulo 18, versículos 12. Aquí, a diferencia de Saúl, vemos a un David humilde, fiel, que confía en Dios, que tiene una relación profunda con Dios. Vemos a un corazón diferente al que tenía Saúl. Versículo 12 del capítulo 18. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado ya de Saúl. Por lo tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres. Y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. David tenía un corazón radiante, un corazón que claramente agradaba a Dios y que causaba un impacto, incluso entre aquellos que más alejados estaban de Dios, como lo estaba Saúl en ese momento. Dice en Hechos 13, 21 y 22, lo voy a leer, no lo busquen si quieren, mis hermanos. Cuando Pablo está predicando a los hermanos en Antioquía, dice el versículo 21 de Hechos 13, él está haciendo un relato de la historia de Israel y dice el versículo 21, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Qué quiere decir un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Será que está hablando del carácter moral de David?
un hombre moralmente perfecto. Bueno, vemos más adelante que David moralmente tuvo varios traspiés. Y pues si hablamos de moralidad, parece ser que habían otros hombres en las escrituras en donde se resalta su integridad, como Elías, como Eliseo, como Daniel. En David hubo adulterio. De hecho, David fue responsable de asesinato también. Entonces, ¿a qué se refería cuando hablaba de que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, tal vez de que no practicó idolatría, puede ser. Pero hubo otros hombres en las escrituras que se caracterizaron por ser intachables y no practicar la idolatría, como Josías o el rey Ezequías. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque estaba comprometido en seguir los caminos de Dios, porque demostró fidelidad al Señor, a pesar de su condición como hombre. David pecó, y pecó feo, sí. Como nosotros lo hemos hecho, sí. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de su pecado, él aprendió a aborrecer el pecado y a buscar al Señor por encima de su condición. David tenía un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y dice el Salmo 51, miremoslo rápidamente, mis hermanos. El Salmo 51, que fue el salmo que escribió David después de ser confrontado con su pecado, cuando se acostó con Betsabé, cayó en adulterio con Betsabé, y después de que mató al esposo de Betsabé para quedarse con ella, después de que el profeta le reprendió. Este Salmo 51 es un salmo de perdón, donde David está clamando y pidiendo el perdón del Señor. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿David era perfecto? No lo era. Pero David aprendió a aborrecer su pecado y aprendió a amar a Dios profundamente. Por eso Dios dice que David era el hombre conforme a su corazón. Eso no lo dijo de Saúl. Saúl tuvo un corazón lejos del Señor. David, no. Dios tiene sus consentidos, hermanos. ¿Qué creen ustedes? Una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿saben qué me ha impactado en la vida de David? Que después de que murió David y después de que llegaron su descendencia a gobernar, y muchos de ellos hicieron cosas terribles, Dios decía: por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer. Por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer. Yo no voy a responder la pregunta de si tiene consentidos o no, para no meterme en problemas. Pero David era muy especial para Dios. Tan especial que del linaje de David nacería el que es hoy nuestro precioso Salvador. Y recuerdo por allá en los evangelios cuando Jesús hablaba de Juan como su discípulo amado. Y él los amaba a todos. Pero de Juan habla con una ternura y una particularidad que uno dice: Dios nos ama, evidentemente,
pero podemos ser muy especiales para el Señor, como lo fue David. Hermanos, esta historia es una historia de dos personajes. Es una historia de dos tipos de personas. No uno bueno y uno malo, como en las películas. El protagonista que es el bueno y el antagonista que queremos que todos lo maten. No, esta es una película donde hay dos actores, dos seres humanos con sus errores. Pero uno de ellos en donde nunca hubo una relación con Dios y otro donde se construyó una relación con Dios. No porque fuera más capacitado, sino porque la humildad, la disposición, la honra al Señor estuvo presente en su corazón. Vemos la historia de un corazón egoísta, desobediente, arrogante y mentiroso. Pero también vemos la historia de un hombre con un corazón humilde, obediente y temeroso del Señor. Yo anhelo, mis hermanos, que el Señor pueda decir en algún momento: este hombre es un hombre conforme a mi corazón. La pregunta es, ¿todos quisiéramos eso? ¿Cuán felices seríamos de que el Señor pudiera hacer una descripción de cada uno de nosotros así? Aquí hay un hombre, aquí hay una mujer conforme a mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, mis hermanos. Él sabe que no somos perfectos y Él sabe que nunca lo vamos a alcanzar, sino cuando estemos en su presencia. Pero aún cuando estemos allá, su gloria perfecta, soberana, aún estará eternamente distanciada de nosotros por nuestra propia condición limitada. Nunca lo podremos alcanzar a Él, como algunos dicen, ¿no? Que cuando muramos nos volveremos como Dios. No, eso jamás lo vamos a alcanzar. Pero llegaremos a ese estado cuando estemos en su presencia, a un estado sin pecado. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, habrá pecado. La pregunta es, ¿qué acciones contundentes tomaremos en nuestra vida frente al pecado? Y eso solamente lo podremos ir resolviendo en la medida en que busquemos al Señor. Pasemos tiempo con Él. Si no tienes un devocional, hermano, busca tener un devocional diario. Abrir las Escrituras todos los días. Antes de iniciar tus labores, pasa un tiempo de oración con el Señor. Busca rodearte, acompañarte de la iglesia. La iglesia ayuda mucho en ese proceso de santificación. Busquemos cada día más parecernos más a Cristo y buscar tener un corazón conforme al Señor. Señor les bendiga, mis hermanos.